Hola, bienvenidas a nuestra cuarta sesión de este curso de Sanidad del Alma, Mujer Libre y Sana en Cristo. Hemos ido avanzando, estamos ya profundizando en la parte de la mente. Quiero comenzar, como siempre, con un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya comenzamos ampliando, ¿no es cierto?, hablando de que debemos guardar nuestro corazón y que nuestro corazón implica todo nuestro ser, ¿no es cierto?, nuestra alma, que tiene la mente, las emociones y la voluntad. Y dijimos que nos íbamos a concentrar específicamente en la parte de la mente al principio, que es donde se anidan todos los engaños y donde se inicia todo el proceso del pensamiento, ¿ya? Luego hablamos lo que significa, ¿no es cierto?, la mente y todo lo que implica, ¿no es cierto?, los procesos mentales. Hablamos de cómo funciona la mente, que Satanás ataca nuestra mente, que allí captamos todos los estímulos del mundo, que se almacena allí toda la información y que ahí se va formando una mentalidad. Explicamos lo que era la mente, ¿no es cierto?, entenebrecida, también la mente reprobada, la mente carnal, la mente corrupta y finalmente lo que buscamos, que es tener una mente espiritual. Y ya bosquejamos lo que dice 2 Corintios 10, 4, 5, de que la meta es que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que es el proceso que tenemos que hacer de renovación de nuestra mente, ¿ya? Y la sesión anterior hablamos entonces de que una de las cosas que sucede en nuestra mente es que se forman fortalezas ahí, que era lo que decía en 2 Corintios, decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas, las fortalezas mentales, que se levantan contra el conocimiento de Dios y que son patrones de pensamiento que gobiernan y controlan, ¿no es cierto?, a las personas y que de alguna manera van condicionando también su forma y sus patrones de vida. Entonces hablamos de algunas de estas fortalezas. Dijimos que habían dos tipos de fortaleza en nuestra mente y unas son las que el Espíritu Santo ha edificado en nuestra vida a través de la palabra, si nosotros ya somos creyentes y si conocemos y estudiamos la palabra de Dios, pero también estaban las que Satanás ha levantado a través de sus engaños y mentiras, y dijimos que muchas de ellas venían, ¿no es cierto?, a través de la herencia de los padres, que son estos patrones de vida negativos que a veces heredamos, ¿no es cierto?, y que vamos repitiendo a veces de generación en generación, son engaños generacionales. También hablamos del engaño que ejerce o cómo nos afecta la sociedad y la cultura, los medios, hoy en día las redes sociales que tienen una influencia muy fuerte sobre todas las personas porque estamos viviendo un mundo globalizado. También hablamos de las experiencias, como también puede ser peligroso y transformarse en una fortaleza mental el hecho de confiar mucho en las experiencias, tanto ajenas como en las propias, como un estilo de vida, una forma de vida o de verdad. Y también hablamos del peligro de la religiosidad, como a veces vivimos más por patrones religiosos que por la verdad de Dios. Todo eso es lo que hemos ido identificando hasta este punto y hoy día vamos a continuar y vamos a profundizar un poquito más. No vamos a terminar todavía porque nos quedan algunas sesiones más en el área de la mente, pero la idea es que podamos hacer un trabajo completo de sanidad de la mente, ¿ya? Quiero ahora conversar un poco contigo sobre esto. ¿En qué estás pensando? La mente es muy poderosa. Hay muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos que priorizan tu mente de forma normal, en un día normal? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que piensas tú? Se dice que nosotros tenemos alrededor de 30.000 pensamientos diarios. Si calculamos que nosotras estamos aproximadamente unas 16 horas despiertas, serían algo así como 31 pensamientos por minuto.
¿Cuáles son estos pensamientos? Quizás tenemos pensamientos como les puse aquí algunos ejemplos de valía, soy valiosa o soy lo suficientemente buena, o quizás nuestra mente está llena de pensamientos de estrés por las finanzas, por el trabajo, o quizás nos afectan mucho las noticias que vemos o leemos, ¿no es cierto?, en las redes o que vemos en la televisión. O quizás estamos pensando en nuestros defectos, o estamos pensando en el fin de semana, o en algún dolor que tenemos, una enfermedad, o en los planes del futuro, en las vacaciones, o las finanzas, o las opiniones de los demás. Hay tantas cosas que pueden llenar nuestra mente. Se dice que el 70% de todos los pensamientos que tenemos en el día son pensamientos negativos. El punto es que nosotros tendemos a hacerle caso a nuestros pensamientos, a dejarnos llevar por ellos. Y el problema es que a partir de estos pensamientos nosotros tomamos muchas de las acciones. Entonces, cuando se trata de manejar, ¿no es cierto?, nuestras emociones, el dolor o las heridas, etcétera, tendemos, por ejemplo, a partir de esos pensamientos a adormecer nuestro dolor o a esconder nuestros miedos. A veces fingimos felicidad o nos ponemos corazas para que las personas no sepan lo que estamos sintiendo o viviendo. El problema es que con el tiempo estas acciones que provienen de nuestros pensamientos se transforman en hábitos, y estos hábitos terminan diseñando el estilo de vida que moldea nuestros días. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos examinar qué es lo que estamos pensando. Piensa en esto. La forma que pensamos en realidad moldea nuestras vidas. Solo ponte a pensar en estos personajes que te voy a mencionar, que aparecen en la Biblia, como por ejemplo Eva. Ahí en Génesis 3:6 está relatado de que antes de que ella comiera del fruto del árbol, ella pensó lo siguiente. Dijo, uy, tiene buen aspecto y es deseable para adquirir sabiduría. Y después de eso, después de ese pensamiento, ella tomó de su fruto. Entonces, de alguna manera, a cada acto que nosotros vemos en la historia y en nuestra vida, sea bueno o malo, o algo terrible, siempre le precede un pensamiento. Siempre hay un pensamiento antes de una acción. Mira, piensa en María, la madre de Jesús, antes de darle a luz. Ella pensó así: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso está en Lucas 1:38. ¿Ves? Un pensamiento que honra a Dios. Ella, a diferencia de Eva, ella tuvo otro pensamiento, pero mira lo que significó para ella, para la historia, que ella tuviera ese pensamiento, porque la forma en que pensamos moldea nuestras vidas. Jesús, antes de ir a la cruz, ¿te acuerdas cuando estaba en Getsemaní? Y ahí vinieron muchos pensamientos a su mente, pero él terminó diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves? Este es un pensamiento que honra a Dios. Y este pensamiento, estos pensamientos que honran a Dios, tienen el poder de cambiar la trayectoria de la historia y de la eternidad. Imagínate qué poder tuvo ese pensamiento que Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Pero pensemos ahora en un pensamiento negativo, como David cuando vio, ¿no es cierto?, a Betsabé ahí a través de la ventana, y antes, ¿no es cierto?, de caer con ella y de mandar a matar a su esposo, él pensó, ¿qué cosa? Que era hermosa, ¿no? Eso está en 2 Samuel 11:2. Entonces te das cuenta que una mentira instalada en nuestra cabeza es tan peligrosa que tiene el potencial para traer una destrucción inimaginable al mundo que nos rodea. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante cuidar nuestros pensamientos. Yo creo que hasta este punto del curso tú ya tienes la conciencia de cuán importante es la sanidad de la mente en primer lugar. ¿Por qué? Porque no solo cada pensamiento genera una acción, sino que estos pensamientos que hay en nuestra mente se multiplican en muchos otros. Y eso se transforma en una mentalidad. Y muchas veces vivimos esclavos de esas mentalidades y no nos damos cuenta. Somos esclavos de mentalidades de engaño.
Y eso es lo que hemos estado tratando de descubrir en estas sesiones que hemos ido pasando hasta el punto de hoy. Antes de seguir, quiero hablarte que el mundo nos plantea una forma de recibir ayuda, de salir de esta situación, que es la llamada la autoayuda, que más o menos tiene como sus orígenes en el siglo XIX, ¿ya? La autoayuda en realidad lo que hace es como ofrecerte una mejor versión de ti mismo, pero en realidad lo que te ofrece y te bombardea es promesas de felicidad, de riqueza, de plenitud, de sueños cumplidos, pero en el fondo lo que te pide es que tú puedes ayudarte a ti mismo tratando, esforzándote por ser una persona mejor, ¿ya? Pero hay una cosa que tú tienes que saber para no confundirlo con lo que nosotros estamos viviendo ahora en este proceso de sanidad. Y es que, a diferencia de la autoayuda, Cristo lo que te ofrece es hacerte una persona completamente nueva. Es Dios en ti, es la mente de Cristo viviendo dentro de ti. Y su espíritu y el fruto de su espíritu viviendo a través de ti. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. La diferencia es que la autoayuda te dice que tú puedes con esfuerzo alcanzar algo, pero la verdad es que la autoayuda, por más que tú te esfuerces, siempre va a faltar algo. Tú puedes progresar un poquito por tu cuenta, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a lograr vivir el cambio en plenitud y esta libertad de tu mente no va a ocurrir. Ahora, la autoayuda puede ayudarnos quizás a rechazar algunos pensamientos negativos, a determinarnos ser mejores, pero la verdad es que la sanidad del alma no se trata de aprender a pensar positivo, y quiero que lo entiendas, no es eso lo que estamos viendo ahora. En realidad, no es nuestro esfuerzo lo que nos llevará hasta la meta de la sanidad. Si no hay una fuerza externa que es el poder transformador de Dios en nuestra vida, que nos cambie desde adentro hacia afuera, si Dios no hace la obra, si Cristo no vive en ti y Dios no hace la obra, no va a ocurrir. Entonces no sacamos nada con esforzarnos, autoesforzarnos o autodeclararnos que estamos libres o declarar con palabras si no ha habido un cambio profundo en nuestro interior. Necesitamos que nuestra mente sea redimida por Jesús, y ese precio Cristo lo pagó en la cruz. Necesitamos que Él cambie nuestra mente por la mente de Cristo. ¿Entiendes? Nuestro problema es mucho más profundo que lo que se nos vende cuando se nos ofrece la autoayuda. El cautiverio que hay en nuestra mente, las cadenas que hay, requieren rescate. La opresión necesita levantarse. La ceguera espiritual requiere que se le devuelva la vista. Y la rebeldía tiene que ser transformada. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Entonces, aquí no se trata de autoayuda. Se trata del poder liberador que Cristo tiene sobre tu mente y la mía, sobre tu alma y la mía. Bien, bueno, entonces aquí cobra mayor importancia lo que ya hemos ido estudiando en, ¿no es cierto?, segunda de Corintios 10, 4, 5. Lo voy a volver a leer. Quiero que memorices este texto, cuán importante es el proceso que estamos viviendo de la sanidad de la mente, el corazón engañado. Dice segunda de Corintios 10, 4, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Me gusta esta versión, pero encontré una paráfrasis de Eugene Peterson, que es un autor muy renombrado del ámbito cristiano, que es muy buena porque la contextualiza y la pone en palabras que son más fáciles de entender. Mira lo que dice.
Dice, utilizamos nuestras poderosas herramientas divinas para destruir las filosofías retorcidas, derribar las barreras que se alzan contra la verdad de Dios, ajustando cada simple pensamiento, emoción e impulso a la estructura de una vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas a la mano para despejar el terreno de todos los obstáculos y formar vidas de obediencia hasta la madurez. Entonces, la clave aquí está. Esta es la clave para la sanidad de la mente. Es llevar el pensamiento cautivo para hacerlo obediente a Cristo. Debemos atar todos los pensamientos que no provienen de Dios y que no concuerdan con su palabra. O tú llevas cautivo ese pensamiento o el pensamiento te lleva cautivo a ti. O tú lo atas o te ata. Y este pensamiento, cuando lo llevamos cautivo, o él se va a alinear con Cristo porque es un pensamiento que es de Dios, o va a ser rechazado por Cristo y por la enseñanza de la palabra, porque la palabra va a revelar que se trata de un pensamiento que no se ajusta a la verdad de Dios. Ahora es verdad, y aquí viene una realidad, y es que todos los días tenemos muchos pensamientos, recién lo veíamos, son muchos pensamientos diarios, ¿cierto? Pero no podemos a veces llevarlos todos cautivos. Eso podría ser una tarea muy, muy difícil en este proceso de renovar nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero podremos hacer que un pensamiento, poder tener un pensamiento y llevar ese pensamiento cautivo, y es el pensamiento que puede afectar todos los otros pensamientos. ¿Y sabes cuál pensamiento es? El pensamiento de que puedo elegir. ¿Sí? ¿Es verdad? Si tú confías en Jesús como tu Salvador, tú puedes elegir dónde enfocar tu energía, elegir por qué vivir. Y es verdad, no podemos elegir las circunstancias que nos toca vivir, pero sí podemos elegir qué pensamos acerca de las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Entiendes? Tienes que entender que aquí está la clave de este proceso de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Puedo elegir. No soy cautivo. Cristo rompió las cadenas y ahora yo tengo libertad para escoger qué voy a pensar, qué voy a hacer. Tengo libertad. ¿Te das cuenta? Entonces empezamos este proceso de descubrir cómo podemos ser libres en nuestra mente. Ahora, ¿qué significa este proceso de llevar cautivo todo pensamiento? Significa que nosotros interrumpamos esta espiral de pensamiento que ocurre en nuestra mente de forma, ¿no es cierto?, regular, que de alguna manera nosotros empezamos a dejar que en nuestra mente se escapen estos pensamientos. No sé si te ha pasado y si lo reconoces, pero tenemos esa tendencia. Empezamos con un pensamiento y de repente ya estamos pensando miles de otras cosas. Y este proceso de interrumpir o detener la espiral de pensamiento nos permite cambiar también nuestra mentalidad y escoger algo nuevo, ¿entiendes? La verdad es que de alguna manera este es el proceso de empezar a vivir y a tener la mente de Cristo. Ahora, algunos pensamientos, una vez que sean interrumpidos, van a perder su poder y ya no van a venir más a nuestra mente, pero hay otros que, y ahí tiene que ver lo de las mentalidades que hablábamos en las sesiones anteriores, que van a tener que ser cautivos y encaminados, presos todos los días, a cada hora a veces, y algunos quizás a cada segundo. ¿Por qué? Porque la batalla por nuestra mente se gana cuando nosotros nos enfocamos en Jesús en todo momento, a toda hora y todos los días. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de interrumpir o detener esta espiral de pensamiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí te puse algunos ejemplos que es lo que voy a profundizar en la próxima sesión. Es que en medio, por ejemplo, de los ruidos y las distracciones, vamos a cambiar y ahora vamos a elegir volver nuestra mente a Dios a través de la quietud.
o cuando estemos girando en medio de la soledad, esta espiral de pensamientos de soledad, vamos a elegir volver nuestra mente a Dios mediante la comunión. O cuando estemos girando en medio de la ansiedad, que es tan común para nosotras las mujeres, vamos a elegir volver nuestra mente a Dios mediante la adoración. O cuando estemos girando en medio del egocentrismo, vamos a tener la opción de volver nuestra mente a Dios mediante la humildad. O cuando estemos girando en medio del victimismo, tenemos la opción de volver nuestra mente a Dios mediante la gratitud. Y cuando estemos girando en medio de la espiral de la complacencia, vamos a tener la opción de volver nuestra mente a Dios a través del servicio a Él y del amor a los demás. ¿Te das cuenta? Hay un proceso de detener, interrumpir esta espiral de pensamiento para llevar este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, o sea, a la voluntad de Dios, aquello que Dios quiere y espera. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Y hoy día vamos a profundizar un poquito más en ese ejercicio. Ahora, la palabra de Dios nos explica por qué tenemos que hacer este proceso. Dice Romanos 8, 5, 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde está ese pensamiento que precede a la acción? Ahí está, en la carne. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ese es el fruto de ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que nosotros buscamos, ocuparnos del Espíritu. Queremos esa vida y esa paz que ofrece la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que hacer el ejercicio que dice 2 Corintios 10. Ahora, cambiar nuestra mente de la carne por la del Espíritu no es algo instantáneo, es un trabajo constante en la vida espiritual, es algo que vamos a tener que hacer todos los días. Por eso que este ejercicio de llevar cautivo el pensamiento es algo para toda tu vida, que solo a través de Cristo puedes vivirlo. Además, no es una decisión de una sola vez. Todos los días vas a tener que hacerlo. Y algunos, como dijimos, algunos pensamientos van a requerir más trabajo y más esfuerzo que otros. Algunas mentalidades va a ser más difícil el proceso de renovar la mente. ¿Por qué? Porque vas a tener que quebrar malos hábitos de pensamiento de años. Ahora, para defendernos en esta batalla que va a ocurrir, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en nuestra mente, porque ahí dijimos que es el campo de batalla, debemos aprender a identificar a los enemigos específicos a los cuales nos enfrentamos. Yo creo que hasta este punto tú ya has ido identificando varios. Cuando hablamos de las mentalidades, yo creo que pudiste identificar y bueno, en las próximas sesiones también vas a poder identificar más antes que hagamos el proceso de orar y entregar todo esto al Señor. Pero vamos a hacer la batalla contra esos pensamientos que a veces nos definen, que afectan nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con las personas, con Dios. Vamos a reeducar nuestra mente ahora para pensar en la verdad de Dios. Esta es la clave para ser renovados en nuestra mente. Cada pensamiento tóxico, cada círculo vicioso emocional y cada trampa del enemigo en la que caemos profundamente por algún motivo se deben a una creencia errónea acerca de Dios. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, porque muchas veces el origen es una creencia errónea con respecto a Dios. No conocemos a Dios y al no conocerlo, nuestra mente es fácilmente engañada. Así que vamos a aprender a utilizar las armas correctas en el momento indicado para derrotar al enemigo y disfrutar una intimidad renovada con Jesús y caminar más libres que antes. Esa es la promesa de la palabra, que seremos libres en nuestra mente. La verdad de Dios nos hará libres y romperá toda cadena de nuestra mente. Bueno, te quiero invitar, para cerrar esta sesión, te quiero invitar a hacer un ejercicio, ¿ya? Para que hagas este ejercicio te va a ayudar porque es como hacer un mapa mental, un mapa de nuestra propia mente.
Y te va a ayudar a entender un poquito cómo tú piensas, cuáles son algunos patrones de pensamiento que tienes. Yo lo hice, me gustó mucho y quiero invitarte a hacerlo también. Así que toma una hoja y sigue un poquito conmigo las instrucciones. Si te cuesta hacerlo, puedes después devolver el video y volver a hacerlo, a escuchar las instrucciones para que te salga bien. Igual puse un ejemplo gráfico en la siguiente diapositiva para que puedas ir viendo cómo debería ir quedando, ¿ya? La idea es que en una página en blanco escribas en el centro un sentimiento o emoción principal que tú estés experimentando en este momento. Puede ser bueno o malo. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, que pongas ansiedad. Si tú reconoces que muchos de los pensamientos que tú tienes en este momento son pensamientos de ansiedad, pon ansiedad ahí como una emoción. Yo sé que a veces tenemos muchas emociones mezcladas, pero yo quiero que escojas una. Puedes hacer después una hoja para cada una de esas emociones, pero podrías poner ansiedad. También, como dije, podría ser algo bueno, así que pon paz, por ejemplo, o agobio, o enojo, o miedo, lo que sea, anótalo, ¿ya? Ahora, cuando hayas escrito esa emoción, ponle un círculo alrededor de la palabra, ¿ya? Y alrededor de ese círculo donde quedó la palabra, quiero que vayas escribiendo todo lo que tú puedas pensar que contribuye a eso que tú escribiste, ¿ya? Por ejemplo, si pusiste ansiedad o estrés, no sé, ropa sucia, el trabajo, los hijos, el estrés financiero, los problemas con mi imagen corporal, no sé, lo que sea, que es lo que te está llevando a experimentar esa emoción. Y ponle un círculo a cada una de esas cosas, ¿ya? Y luego conéctalos, todos esos círculos con el círculo mayor, que fue el que hiciste al inicio, ¿cierto? Y después, al lado de cada uno de esos circulitos pequeños que hiciste, la idea es que tú vayas poniendo como los puntos y enumerando cómo algunas cosas han ido contribuyendo para que tengas ese sentimiento que tienes ahora, ¿ya? Y escribe todo lo que se te venga a la mente para que sea bien profundo y logres identificar cómo llegas tú a tener ese estado emocional, ¿ya? Te voy a mostrar, por ejemplo. Yo puse en el centro acá, puse ansiedad. Ansiedad, ¿por qué? Por ejemplo, por problemas de salud, que serían como estos puntos principales, o por preocupación por el futuro de mis hijos, o ansiedad por las finanzas, ansiedad por el exceso de trabajo, o ansiedad por dificultades en mi trabajo. Esos serían como ves que hice el círculo grande, que es la ansiedad experimentada por todas estas situaciones, pero luego viene este desglose, que es ¿cuáles son los problemas de salud? Me siento enferma, porque yo sé que ir al médico implica más gastos, ves que eso me lleva a la ansiedad, o será que tengo una enfermedad grave, esos son los pensamientos que pasan por mi mente y los remedios están caros, entonces todo esto ves que es una espiral de pensamientos asociados a los problemas de salud. Otros, la preocupación por el futuro de los hijos. Estoy preocupada por sus reacciones, me preocupa su relación con Dios, me preocupan las decisiones que están tomando, me preocupan las personas con las cuales ellos se relacionan, ¿entiendes? Entonces, ahí están todos los subpuntos que apoyan este punto grande que me lleva a la ansiedad. Y así, fíjate, te puse varios ahí para que tú más o menos puedas hacer tu ejercicio. ¿Pudiste hacerlo? Si no, como te dije, puedes devolverte, ver la instrucción bien y completarlo a medida que vayas entendiendo, ¿ya? Pero voy a avanzar un poquito más para ir cerrando. Y es que después que hayas hecho este mapa, ¿no es cierto?, de tu mente, de cómo funciona tu mente y tus pensamientos, ya te dije, puedes hacer una hoja para cada una de las emociones que estés experimentando. Ahora viene la segunda parte, y es que háblalo con Dios, ¿eh? Ora con este papelito, cuéntale al Señor todo lo que escribiste. Pero me gustaría también que buscaras en la palabra de Dios y encontraras lo que la palabra de Dios dice sobre esas cosas que te están preocupando, o que te están dejando enojada o ansiosa, o etcétera. Y pídele a Dios que te muestre también si hay alguna creencia equivocada acerca de Él o de ti misma en todo esto. Esto es muy importante, porque aquí es donde estamos identificando estos patrones equivocados, estas mentalidades
¿no es cierto?, estas mentalidades y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y algunas preguntas que te puedes hacer cuando veas los círculos, ¿no es cierto?, es que puedes de alguna manera a través de estas preguntas encontrar estos patrones o temáticas comunes, cosas que hay como para que analices qué cosas hay en tu mente. Por ejemplo, ¿te preocupan cosas que no puedes controlar? ¿Será que eso es algo común en ti? ¿O te enoja, por ejemplo, los agravios, las ofensas que has recibido? ¿Eres una persona que te molesta mucho? A lo mejor en tus círculos se repiten esas cosas. O a lo mejor eres una persona que te obsesionas por lo que no tienes. O te obsesiona, por ejemplo, no sé, la comida, el sexo, la diversión, el dinero. Observa. ¿Qué patrones observas en tu mapa de la mente? Te avergüenza a lo mejor lo que has hecho en el pasado y eso viene constantemente a tu mente. Eres muy autoexigente y te autocriticas a ti misma. Lo importante es que a través de este ejercicio vas a ver con claridad la forma en que tus pensamientos construyen una línea argumental acerca de Dios, que puede ser real o no. A lo mejor te vas a dar cuenta que hay pensamientos, hay patrones de pensamiento que hay que llevarlos cautivos porque se alejan de lo que Dios quiere o se alejan de la verdad del carácter de Dios. Ahora, si nosotros queremos detener estos patrones de pensamiento tóxicos, tenemos que ver lo que sucede y tomar acciones. Y vamos a tener que contrarrestar toda mentira que nosotros creamos acerca de Dios, pero con la verdad que irrumpe y que corta ese círculo vicioso. Bien, y para finalizar esta parte, y ya te dije que en la próxima sesión quiero profundizar un poquito más, quiero mostrarte lo siguiente. Digamos que tú estás enterrada debajo de un montón de estrés y ansiedad por alguna situación en el trabajo. Ya más o menos hiciste tu mapa mental y supongamos que esta sea tu espiral de pensamiento. ¿Ya? Yo puse un ejemplo aquí y de tus emociones. Mira, estoy abrumada porque tengo demasiadas cosas que hacer. Estoy molesta porque no me dieron el ascenso que merecía. Estoy ansiosa porque voy atrasada en mi proyecto y decepciono a la gente. Estoy frustrada porque mi jefa es una controladora excesiva. Estoy enojada porque fue grosera conmigo. Estoy estresada porque trabajo 1000 horas y aún así no llego a fin de mes. Fíjate que aquí hay un patrón. ¿En qué sentido? Está expresado el sentimiento negativo y está expresado el motivo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que siento negativamente y aquí está el motivo. Si tú te das cuenta, el proceso de llevar cautivo, ¿no es cierto?, y de elegir, que era lo que hablábamos, y de renovar nuestra mente en Cristo a través de la verdad de Dios, puede suceder usando esta fórmula que está aquí al otro lado ahora. Y es que esto mismo que acabamos de ver lo podemos transformar en algo así, mira, reformulando nuestras situaciones de forma cognitiva con esta nueva estructura de que tenemos el sentimiento negativo y hay un motivo, pero ahora tomamos una decisión porque en Cristo podemos elegir. Y mira, dice, por eso voy a... Estoy molesta, ahí está el sentimiento, y no me tuvieron en cuenta, ahí está el motivo. Dice, pero por eso voy a recordar que Dios no me ha olvidado. ¿Entiendes? Esa es la verdad de Dios que hace que este pensamiento muera. ¿Te das cuenta? Estoy enojada, mira, ahí está el sentimiento, y mi jefa fue grosera conmigo, ahí está el motivo. Pero por eso voy a meditar en la bondad de Dios hacia mí. Estoy abrumada y tengo demasiadas cosas que hacer. Ahí está el sentimiento y el motivo. Pero por eso, ahí está mi elección, voy a hacer una pausa y agradecer a Dios por existir más allá de los límites del tiempo y por impulsarme a alcanzar solo aquello que necesito hacer. Mira, estoy estresada, sentimiento negativo, y me preocupan mis finanzas, ese es motivo. Pero por eso voy a orar en lugar de preocuparme. Esa es mi elección. ¿Te das cuenta? Esto es un entrenamiento para la batalla mental. Pero estamos recién empezando. La próxima sesión voy a profundizar un poquito más para ayudarte. La idea es que después de este tiempo estés entrenada para ganar la batalla de la mente
en Cristo Jesús. Así que somos libres, no te olvides. Cristo venció en la cruz y compró a gran precio la libertad para nuestra mente. Así que viviremos en comunión con Él, conscientes de su realidad, o permaneceremos en nuestra mente dañada. No te olvides, querida hermana, podemos elegir. Así que te invito a hacer el ejercicio y a profundizar en este proceso de sanidad de tu mente, del corazón engañado. Que el Señor te bendiga y que complete la obra en tu corazón. Nos vemos la próxima sesión. Chao.